Variables, datos y frecuencias. De las variables consideradas en el estudio, las que se pueden medir son la estatura, la edad, el peso y el número de hermanos. A este tipo de variables se les llama cuantitativas. Las demás variables, el deporte que practica, la comida favorita y la profesión de los padres, se denominan variables cualitativas, y representan características no medibles. Una variable estadística es una propiedad que se puede estudiar en una población y que permite clasificar a los individuos o elementos de la misma. En estadística se estudian dos tipos de variables. Cuantitativa. Cuantitativas, cada uno de los valores que puede tomar una variable se conoce como dato. Cuantitativas, si se pueden medir y expresar con un número. Se dividen en dos, discreta y continua discreta. Cuando una variable cuantitativa solo puede tomar valores aislados que se expresan mediante números enteros. Ejemplos. El número de hijos de una familia. La cantidad de dedos que tienes en la mano. El número de faltas en un partido de fútbol. Número de personas que llegan a un consultorio en una hora. Cuantitativa discreta. Se llama si la variable puede tomar todos los valores de un intervalo predeterminado. Ejemplos. Peso de una persona. La velocidad a la que va un tren. Longitud en centímetros de un tenedor. Tiempo que demora el de repartidor de pizza en entregar un pedido. El volumen de cerveza en una jarra. La altura es una variable continua, porque puede tomar valores como 1,56 metros, 1,68 o 1,78 metros. Ahora analicemos la variable cualitativa. Cualitativas. Presentan una característica que no se puede medir. Cada uno de los valores que puede tomar una variable se conoce como dato. La marca de los celulares de tus amigos. Red social preferida por tus compañeros, el color de ojos de los integrantes de tu familia, el número de estudiantes de 8 BOA de una unidad educativa es una variable discreta, pues solo puede tomar valores enteros como 12, 28, 35. Los datos de un estudio estadístico se disponen en tablas, las cuales permiten clasificar y ordenar la información recogida. Para un conjunto de datos X1, X2, Xn obtenidos en un estudio estadístico, la frecuencia absoluta phi indica el número de veces que aparece un dato xi en el estudio estadístico. La frecuencia relativa y es el cociente entre la frecuencia absoluta de un dato xi y el número total de datos. La frecuencia absoluta acumulada phi es la suma de la frecuencia absoluta de un dato xi y la de los datos menores que él. La suma n de las frecuencias absolutas es igual al número de datos. N igual a F1, más F2, más F3. Así sucesivamente, más Fn. La suma de las frecuencias relativas siempre es igual a 1. Tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias, o distribución de frecuencias, es una tabla que muestra la distribución de los datos mediante sus frecuencias. Se utiliza para variables cuantitativas o cualitativas ordinales. La tabla de frecuencias es una herramienta que permite ordenar los datos de manera que se presentan numéricamente las características de la distribución de un conjunto de datos o muestra. Construcción de la tabla de frecuencias. En la primera columna se ordenan de menor a mayor los diferentes valores que tiene la variable en el conjunto de datos. En las siguientes columnas, segunda y tercera, se ponen las frecuencias absolutas y las frecuencias absolutas acumuladas. Los valores de la acumulada salen de la suma sucesiva del primer valor con el segundo en la suma con el tercero, hasta que se acaben el listado. Si las columnas cuarta y quinta contienen las frecuencias relativas y las frecuencias relativas acumuladas. La relativa saldrá de la división de cada valor con el total, y la acumulativa saldrá de la suma sucesiva de los resultados, el primero con el segundo, así sucesivamente. Adicionalmente, opcional, se pueden incluir dos columnas, sexta y séptima, representando la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada como tanto por 100. Estos porcentajes se obtienen multiplicando las dos frecuencias por 100. Ejemplos. La frecuencia es la cantidad de veces que se repite un suceso en un rango de un espacio muestral dado. Por ejemplo, una profesora en su informe anual, señalará que para el curso de 35 alumnos, la frecuencia de notas es la siguiente. Tabla 1. Ejemplo: frecuencia estadística. De la tabla 1 se observa que 3 alumnos obtuvieron nota bajo 4,0, y el resto tienen nota igual o superior a 4,0, resaltándose que la mayoría de los escolares están en el rango 5,0 a 5,9, y solo un sobresaliente con la nota 7,0. Ejemplo 2. En un centro recreativo para adultos mayores se realizó una encuesta a 25 personas con el fin de saber cuántos días por semana van a este centro. En la encuesta se obtuvieron los siguientes resultados.
5, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 4, 2, 1, 5, 5, 3, 4, 2, 1, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 1, 3. Los datos recogidos se organizaron en la tabla 1. En esta tabla se observa que, por ejemplo, hay 6 adultos mayores que van al centro recreativo 4 veces por semana. Esto significa que la frecuencia absoluta del dato van 4 veces por semana es 6. 6. La tabla 2 muestra las frecuencias absolutas, relativas y acumuladas de los datos del ejemplo. En esta tabla, el valor 17 de la columna de frecuencias absolutas acumuladas indica el número de personas que asisten como máximo 4 días por semana al centro recreativo. Ten en cuenta, las frecuencias relativas expresan el porcentaje o tanto por ciento de la población que tiene ese dato. Para sacar los porcentajes, se divide cada valor de la frecuencia para el valor total de la suma de las frecuencias absolutas. Por ejemplo, de la tabla 2 se deduce que un 16% de las personas encuestadas visita el centro recreativo una vez por semana, mientras que un 24% lo visita 4 veces por semana. Eso es todo.